¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a arrancar con el tema del año, que es el trigo, conversando con Néstor Machado, ingeniero agrónomo, director del programa de breeding de trigo del criadero Klein, uno de los criaderos señeros en la historia del trigo en la Argentina. Mucho para conversar con la experiencia, la trayectoria de Machado, ver dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos con un cultivo que es fundamental en la generación de divisas, en la sustentabilidad de nuestros sistemas de producción y todo lo que hace al desarrollo de la actividad en el interior. Vamos a conversar luego con Marcelo Lomo, que es ingeniero, es un experto en motores en general, es el responsable del servicio técnico de la compañía Scania, una empresa que ha tomado un compromiso muy fuerte en el desarrollo de los biocombustibles, tanto biodiesel como biogás, gas, apuntando al impacto ambiental, la necesidad de reducirlo, desde esta compañía que también hace pocas semanas hizo un lanzamiento muy importante, una nueva línea de camiones. Pero queremos ver cuál es la posición que toma esta empresa de origen nórdico, pero instalada en la Argentina, respecto a los biocombustibles. Y como siempre con Jorge Castro, analizando la realidad global vinculada al sistema agroalimentario argentino y con foco hoy en las tendencias del consumo de alimentos en China. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. BASF, We Create Chemistry. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Sigamos saliendo al campo para dejarlo todo. Sigamos sembrando lo mejor de nosotros. Brevant Semillas. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Bunge. Más de 100 años produciendo juntos. Klein, el nombre del trigo, cumpliendo 100 años como líder en genética propia. Para mayor información, www.trigoclein.com.ar. Klein, el nombre del trigo. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con lo que pensamos que es uno de los temas fuertes del año, es el trigo, nada menos. Venimos de una gran cosecha el año pasado y una expectativa de una siembra muy importante en esta campaña. Por eso hemos convocado a una institución en el tema de breeding de trigo, es el director del programa de breeding de trigo de nada menos que Klein, una empresa con unos cuantos años en la Argentina. Néstor Machado, ¿cómo estás viendo la campaña triguera desde Klein? Bueno, gracias Héctor por la invitación. Sí, la estamos viendo bien, salimos de una buena y esperamos una mejor. Sí. Una mejor con más superficie, más rendimiento, más tecnología y más calidad. Así que, bueno, estamos en la... todo se da para que eso mejore en todo sentido, en cantidad y en calidad. El año pasado creo que una de las cosas que realmente se consolidó desde el punto de vista conceptual es que cuando uno maneja bien el trigo, aparte de tener las variedades adecuadas para lograr calidad, realmente logra objetivos que
no se esperaban antes, digamos, cuando no se fertilizaba, por ahí no había un buen control de enfermedades y demás. Eso creo que fue la gran enseñanza de los últimos años y en particular la última campaña. Sí, sí, tal cual. Yo creo que año a año se van agregando herramientas y bueno, es parte nuestra, es parte de nuestro trabajo, más allá de producir las nuevas cosas, saber transmitir cómo manejar esas nuevas cosas. Seguro. Es decir, el cambio es global, no es solamente que la genética. Esa genética tiene que ser acompañada de los insumos novedosos que hay a disposición del productor. Así que nuestra tarea, en conjunto con otra gente que hace el trabajo específico de extensión, pero nuestra función es también hacer esa extensión. Tenemos que llegar al productor no solo con las semillas, sino con información previa. Por eso nos lleva, todos esos años que nos lleva antes de que la variedad sea comercial, nosotros vamos generando información en términos de respuesta a las enfermedades, cómo se comporta, con su calidad y cuestiones de manejo. ¿Qué pasa si fertilizo con una dosis determinada, con un poco más de dosis, y esa dosis extra de fertilizante va todo a rendimiento y calidad, solo a calidad? Están todas las combinaciones posibles. Esa es la parte que tenemos que saber transmitir bien para que el productor use a full eso nuevo que estamos produciendo nosotros. Si no, dejamos por la mitad el trabajo. Es la semilla y es la prescripción, digamos. La semilla es la receta, pero después cómo utilizarla es tan importante como la parte genética, en todos los términos. Ahora tenemos un cuadro, yo que bueno, tengo algunos años transitados en esto, tenemos un cuadro levemente complicado desde el punto de vista sanitario, que tenemos que aprender a manejarlo. Vos fijate, lo habrás escuchado, cómo han cambiado todas las rutinas de monitoreo. Antes el monitoreo empezaba en determinado momento del cultivo. Ahora tenemos algunas enfermedades que aparecen un poco más temprano y tenemos que ser rápidos en la decisión. Estamos en mayo, ya hay que empezar a mirar. Hay que empezar a monitorear. Todavía no sembramos. No, por supuesto, sí, tenés que hacer un monitoreo de todo tipo. Pero no, una vez que sembrás, sea la siembra de junio o la siembra de julio, ya en agosto tenés que estar empezando a recorrer lotes porque hay enfermedades como este caso nuevo de esta roya amarilla, lo que se llama la Staphylococcus, que no es nueva porque los profesionales más jóvenes no la conocen. Pero en los 80, en los 70, hubo variedades que tuvieron que ser retiradas del mercado, e incluso hubo variedades anteriores que tuvieron que ser retiradas por infecciones muy severas de roya amarilla, que después, no sé por qué razón, lo sabrá explicar algún patólogo, no se veía más. Y ahora volvió y con un nivel de agresividad muy superior a lo que existía hace 30 años. Entonces, por suerte, hay herramientas genéticas y hay información genética que nos está ayudando para resolver eso desde el punto de vista genético, más allá del uso de fungicidas, que por supuesto es una herramienta que hace 30 años no estaban disponibles. Que hace 30 años no estaban disponibles y hubieran sido un desastre, ¿no? Esto es una recombinación genética que aparentemente se produjo en alguna zona cercana al Himalaya, que luego pasó a Europa, de Europa pasó a América, y en América la tenemos desde Canadá, Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, estamos teniendo estos nuevos biotipos, porque son recombinaciones genéticas que nos están pegando fuerte porque algo que hasta hace 2 años era normal en su comportamiento pasa a ser extremadamente susceptible. Y en general tenemos un, digamos, panorama varietal que es tolerante, relativamente... Fíjate vos, recibimos permanentemente información ahora gracias a todas estas nuevas tecnologías. Hace pocos días, hace 10 días, recibí un trabajo de Inglaterra, donde unos investigadores chinos que trabajan allá encontraron que una variedad relativamente vieja nuestra, del año 2000, que es Klein Chahá, tiene algunos alelos extras que agregarían una tolerancia mejor a este tipo de enfermedad que es la Staphylococcus, como te decía. Así que sí, está. La y esos alelos están disponibles y están metidos dentro de... Están disponibles y hay marcadores. Sí. Así que con eso, bueno, ya vos tenés que hacer la cruza, después con marcadores haces un rastreo y elegís los individuos que son portadores de la genética que te va a dar la tolerancia a campo. Es una herramienta verdaderamente sorprendente. El trigo en los últimos 50 años, digamos, tuvo etapas muy marcadas desde el punto de vista de la genética y del manejo. Uno fue la irrupción de los materiales mexicanos, digamos. Por supuesto, en los 70. En los 70. Ahí hubo Marco Juárez Cinta fue la primera variedad. Marco Juárez Cinta, pues Leones Cinta, Diamante, todo. Precoz Paraná, un montón de cosas. Claro, y Klein en aquel momento también. Claro, Klein salió en aquel momento. Klein tuvo 3 líneas.
Incorporó germoplasma, incluso Oscar Klein, que en ese momento era el director del criadero, él fue a México porque en ese momento había una acción muy fuerte del CIMMYT de interactuar tanto sea con los programas oficiales, en como este caso era el INTA, pero, que era fuerte, porque Norman Borlaug que estuvo acá varias veces, pero también con los privados. Con Book, con Klein, con Cargill, con todos los programas que estábamos trabajando en ese momento, todos fuimos invitados. ¿Vos estabas en Cargill en ese Yo estaba en Cargill en ese momento, yo pasé un año allá y bueno, cuando yo trabajé, seleccioné y traje materiales. Y todos los programas hacían lo mismo. O sea, había eso es lo que se llama, lo que para mí es una cosa muy importante, esa integración público-privada. En este caso era una cosa pública, internacional, en el caso de CIMMYT, porque es una organización muy grande, pero que tenía una interacción muy fuerte con los programas públicos y privados. Y eso dio un resultado fabuloso, maravilloso. No, fue toda una época. Y eso bajó esa fue la incorporación. Eso coincidió porque Norman Borlaug, cuando uno le cuenta a los más jóvenes que Norman Borlaug venía acá y trataba de convencer a la gente que tenía poder de decisión que se permitiera el uso de fertilizantes, que se fomentara el uso de fertilizantes. Porque en ese momento el uso de fertilizantes era un poquito, ¿cómo? No hacemos más rotación agrícola ganadera. Claro. No, vamos a fertilizar, que eso contamina. Bueno, había una serie de prejuicios, y Norman Borlaug insistía mucho con eso, dice, ustedes fertilicen y yo le voy a dar los genes de enanismo para que ese trigo no se vuelque. Claro. Bueno, y esas dos cosas funcionaron. Lo que pasaba con el fertilizante era que se iba en vicio. Se iba en vicio y se caía. Entonces tenías todo en el suelo, un rinde maravilloso, pero todo en el suelo. Claro. Pero no, la altura la pudimos bajar, con esos cultivares nuevos mexicanos tenían una altura de paja menor. Que no eran mexicanos, eran japoneses. Que eran mexicanos, es un eufemismo, es una forma de resumir una metodología de trabajo. La metodología de trabajo del CIMMYT era traer materiales de diversos orígenes y hacer muchas recombinaciones. Claro. Porque había dos conceptos, por decirte algo, en los 60, en los 70, que había que hacer pocas cruzas muy bien elegidas. Claro. Y había otra escuela que te decía, no, hace muchas y recombina muchas cosas, que eso te va a aumentar las chances de encontrar algo realmente destacado. Claro. Bueno, y eso fue lo que todos aprendimos que daba resultado. Claro, qué interesante. Bueno, después vino la nueva oleada con la genética europea, los franceses. Eso fue en fines de los 90. Fines de los 90. Exacto. Y ahí pegamos otro salto. Y ahí vino otra cosa, y eso vino también asociada con otra cosa que lo mencionamos hace un rato, que fue el menor precio y la difusión de más productos de fungicidas. Claro. O sea, en los 80 el uso de fungicidas era prohibitivo. Era caro y había pocos, y no sabíamos usarlos. En Brasil se usaba, en Europa se usaba, pero nosotros no teníamos el know-how para manejar correctamente eso. La irrupción de estos germoplasmas europeos, conjuntamente con el hecho de que los fungicidas estuvieran disponibles, permitió la difusión de estos materiales que de por sí genéticamente no tienen la resistencia que tenían los materiales que habían sido evaluados acá en el territorio argentino. Pero sí tenían potencial de rendimiento. Pero tenían un potencial de rendimiento que fue una cosa, como toda cosa que incremente la variabilidad es siempre positivo. Claro, seguro. Siempre positivo. Y toda la genética nacional fue entrando un poco en esa variante. Y ahora en este momento, que estamos hablando de pasaron 15, 20 años, ahora ya esa genética está totalmente recombinada y hay un montón de variedades en este momento en el mercado, que son alrededor de 95 variedades comerciales. 95 hay 95 variedades con desfiscalización. Acabo de recibir el listado hace unos días porque mañana tenemos la reunión de comité donde vamos a hacer la actualización de lo que se llama los grupos de calidad. Sí. Ahí entonces damos de baja las variedades que no existen más, que no hay disponibles, y damos de alta las nuevas incorporaciones. Bien. Y revisamos los grupos de calidad. Y bueno, y más o menos el número está alrededor de los 100, 95, 100 cultivares. ¿Y cómo se siente Klein o cómo te sentís con Klein desde el punto de vista competitivo con lo que tiene? Hay una gran presión, la presión es terrible, pero el ánimo supera la presión. Seguro. Somos un equipo de gente joven que yo tengo el gusto de integrar como asesor y como consultor. Estamos totalmente entusiasmados porque los resultados son buenos. Tenemos 4 materiales, los últimos 4 materiales, hay 2 de ciclo largo y 2 de ciclo corto, son todos de grupo 1, pero hay otras cosas de otro tipo de grupos de calidad. Y fundamentalmente lo que apuntamos muy fuerte es a dar una mejor herramienta genética desde el punto de vista sanitario. Okay. El fungicida seguramente habrá que usarlo, pero la combinación
de una buen background genético, con un buen fungicida bien aplicado, es lo que te garantiza un buen resultado. Y al mismo tiempo mirando calidad. Y la calidad está, pero tampoco tratamos, nosotros no somos orientadores de la calidad que tiene que producir la Argentina. Le ponemos a disposición del mercado lo que el mercado pida, tanto sea el productor como la industria como la exportación. Sí. Y lo que estamos teniendo en cuenta, que es un tema que en genética se está usando mucho, es que tenemos que mirar el extremo de la cadena, que es el consumidor. Sí. Todo lo que sea mejorar la calidad nutricional de la harina final, que va a ser insumo de un producto panificable, tiene que estar apuntado a eso. Claro. Ahí entran las micotoxinas, entra la relación del tipo de almidón que tenemos, el tipo de fibra, el tipo de proteína. Bueno, es un combo que hay que tener en cuenta pensando en que el destino final es un consumo alimenticio de primer orden. Néstor, no puedo dejar de preguntarte, vos fuiste pionero y tuviste mucho tiempo dedicado a desarrollar híbridos en trigo. Sí, en el 86 lanzamos el primero. El primero con Cargill. Sí, exacto. ¿Cómo estás viendo la perspectiva del trigo híbrido? ¿Es algo que va a ser difícil de que se instale en el futuro? Difícil no va a pasar como pasó con el maíz, con el girasol, con otros cultivos, que el híbrido reemplaza a la variedad. Sí. El híbrido va a ser una oferta más, de hecho lo es en Europa. En Europa vos sabés que hay una empresa con base en Alemania que vende trigo producidos con un gametocida, que se venden, que no desplazan a las variedades, sino que participan del mercado junto con las variedades, digamos, normales, las variedades comunes, libre, pero que comparten el mercado. Es decir, y va a pasar lo mismo, y según la información que tengo, creo que en Canadá y Estados Unidos el año que viene va a haber un producto comercial. Ajá. Hay una empresa que está ya a punto de largarlo. El tema es que en el trigo uno necesita una alta densidad de siembra, es diferente que maíz con 20 kilos en trigo necesitas 80 kilos. Tiene varias diferencias. Lo que se llama el incremento de semilla por unidad es 40-1 contra 3.000 o 1.000 a 1 en un girasol o en un maíz. Claro. Por cada granito o por cada kilo vos podés incrementar 40 veces, claro. Y eso es una limitante. Sí. Y después, bueno, estás manejando una autógama como alógama. Sí. Tenés que buscar la característica para que la flor abra lo suficiente como para recibir el polen. Sí. Pero ahora con toda esta batería espectacular de los marcadores moleculares, todo lo que nosotros hace 30 años hacíamos artesanalmente, a campo por observación, ahora te lo marca un listado de marcadores moleculares, te dice cuáles son las líneas que tienen aptitud para esa fecundación cruzada. Y lo mismo para los sistemas de restauración, así que la combinación de gametocida, sistema genético y marcadores moleculares seguramente va a hacer que va a haber híbridos muy competitivos que se van a destacar por rendimiento y seguramente tengan algún trait particular que lo van a poner sobre un material de característica híbrida. Ajá. Sí. Y en Argentina, en este momento, va a haber un desembarco, va a llevar un poquito más de tiempo, pero seguramente va a haber un desembarco de algo así. Los grupos heteróticos más o menos ya están conocidos, definidos, así que, digamos, el tiempo de investigación a ciegas va a ser mucho más corto. Hay bastante desembarco en el tema de semilla de trigo. Hay 17 programas activos en Argentina de mejoramiento. Y se han instalado 2 compañías francesas. Se han instalado hay vaivenes, hay compras, hay fusiones, hay algunas que van para el freezer, otras que se activan más, pero la competencia es fuerte, sí. Es como que pensamos que hay lugar para más trigo en Argentina. Totalmente, y tenemos que perfeccionarlo, tenemos que mejorarlo. Nunca vamos a ser competidores en cantidad, no podemos competir con China, con Rusia, con lugares que tienen muchos miles de hectáreas disponibles. Pero creo que nos asimilamos más por superficie y por características y tenemos que mirar un poco más lo que hace Canadá y lo que hace Australia, que estamos en esos límites de superficie y nosotros podemos incrementar un poco más, podemos incrementar el rinde unitario, por supuesto, ahí estamos poniendo, en el caso del programa nuestro, el foco, aumentar ese rinde unitario, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar la sanidad y sin descuidar la calidad. Pero el rinde sí hay que aumentarlo y se puede, en ese, como vos decías al principio, en ese paquete de genética y manejo. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, Néstor Machado, por contarnos cómo estás viendo el trigo desde un lugar privilegiado, desde ese mirador que es Klein, cumpliendo un siglo de vida. Un siglo de vida. Hace 100 años hubo un pionero espectacular,
junto con otros en ese momento. Sí. Vos fíjate que las leyes de Mendel se redescubrieron a principios del siglo, 1900. Sí. Y en 1919 había un grupo de gente acá trabajando, haciendo genética para reemplazar la semilla que había sido traída en la valija de los inmigrantes. Bueno, y fue una explosión. O sea, la Argentina, Uruguay, Sudamérica en general, Brasil también, tuvo el privilegio o tuvo la inteligencia de traer la poca gente que sabía algo de genética aplicada de Europa, Alemania en particular, traerla acá para que desarrollara. Vos fijate la visión y las ganas de hacer cosas de esa gente. La verdad es sorprendente. Fabuloso, y mi homenaje a aquellos pioneros. Así es, así se lo debemos, tal cual. Enseguida continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Gane con Acron Gran Max. Producem, sembrando futuro juntos. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Tarjeta Galicia Rural, siempre junto al campo. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ofrecerte en bancogalicia.com/rural. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Auspicia Molinos Agro. Vamos a meternos a fondo con el tema biocombustibles, pero no solo a fondo, sino también viendo las cosas que pasan en concreto. Y una de las cosas que ha pasado fue el creciente compromiso de una empresa señera en lo que tiene que ver con el transporte, tanto de pasajeros como de cargas, que es Scania. Scania tiene un compromiso importante con el desarrollo y con la aplicación de biocombustibles. Por eso convocamos al gerente de servicio técnico de la compañía, el ingeniero Marcelo Lomo. Marcelo, realmente ustedes están desde hace años empujando esto y ahora los he visto en un rush, en una presión adicional. Gracias, Héctor. Sí, bueno, Scania está liderando el cambio, se diría, sí. ¿No? El cambio, digamos, es hoy. Digamos, tenemos un compromiso muy grande con todo lo que es el medio ambiente y, por supuesto, asociado al medio ambiente están los biocombustibles, ¿no? Hoy tenemos un portfolio de productos donde nuestros motores aceptan un biodiesel 100%. Sí. Tenemos hechas pruebas concretas y realmente el compromiso con el medio ambiente es utilizar esos biocombustibles, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar cuando se presentó en Buenos Aires el ómnibus, un par de ómnibus de la línea 132, creo, con motores de Scania. Y después, bueno, en Rosario, que ha implementado esto en el transporte público de pasajeros. Creo que también Santa Fe. Sí. En Rosario, bueno, son colegas de otras marcas.
de motores que están digamos, también utilizando este biodiesel. En el caso de aquí de Capital Federal, sí tenemos una experiencia concreta que estamos, digamos, creciendo también con ellos, pero bueno, resumidamente también nosotros hicimos un año completo de uso de Bio100 en recolección de residuos. Ajá. ¿Por qué recolección de residuos? Ese tipo de motores, Euro 5, con un combustible de grado 3, con pocas partes por millón de azufre, digamos, lo comparamos con un uso B100 de biodiesel. Bueno, en un año de uso tuvimos muy buenos resultados. Realmente no hay prácticamente diferencia en lo que son consumos de combustible, ya sea diésel o biodiesel, y el rendimiento es exactamente el mismo. No hay nada más ambiental que la recolección de residuos con biodiesel. Exactamente. Sí. En este caso, la recomendación es para los periodos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, por supuesto, digamos, lo que uno analiza en el combustible siempre es punto de ebullición, siempre es viscosidad y densidad. En el caso del biodiesel tiene diferencia de viscosidad respecto al diésel, con lo cual el combustible se escurre cuando tiene un tiempo de relenti mayor a lo esperado, por ejemplo, mayor al 20%. El tiempo relenti, la combustión no es perfecta, el combustible en general se empieza a escurrir por las paredes de los cilindros y eso va a parar al aceite. En el caso del biodiesel, el punto de ebullición es más alto que un diésel común, con lo cual no termina de evaporarse en el cárter de aceite, con lo cual que es lo que produce la contaminación en el aceite lubricante, y hay que achicar los periodos de cambio. Al achicar los periodos de cambio, uno certifica la calidad de lubrificación del aceite. No es que sea un problema, sino que es una precaución, hay que tenerla, ¿no? ¿Hace falta un ajuste, una forma distinta de operar? La pregunta de nuestro cliente o de cualquiera que quiera emprender este proyecto es, bueno, ¿hasta dónde está el límite? El límite es el 4% de dilución de combustible en el aceite. Porque ese 4% va a afectar a la calidad de la lubrificación. Claro. ¿Ustedes son más partidarios de un B100 o de cortes? Muy buena pregunta. Exactamente, cuando uno produce un blend de una mezcla de un combustible, diésel fósil con un biodiesel, se produce también una conversación entre bacterias, especialmente el biodiesel. El combustible fósil está acompañado de agua, muchas veces, por temas propios de lo que sea. De los depósitos y de la logística. Entonces, la generación de microorganismos en el biodiesel va a ser más propensa en un blend de corte. ¿Qué es lo que nosotros decimos y acompañamos también lo que está diciendo hoy Secretaría de Energía? Es utilizar entre un 7 y un 10%, no más. Si vamos a utilizar más de un 10% de biodiesel en corte con el combustible fósil, vamos directamente a un B100. ¿Por qué? Porque ahí no tendríamos, ningún tipo de contaminación. Cuidado, el biodiesel necesita de un paquete de aditivos que mantenga, una oxidación que no sea rápida. Porque si no tiene un equilibrio en la oxidación, vamos a tener un deterioro del combustible. Son agentes antioxidantes, digamos, que hay que ponerlos como aditivos. Exactamente, sí. Hay que tener un paquete de aditivos fuerte para eso y para la temperatura, que es otra precaución que hay que tener. En temperaturas bajas, si no tenemos, algún anticongelante, asociado al combustible, vamos a tener problemas. ¿Cualquier biodiesel que diga biodiesel sirve? No, hay normas que certifican. En Europa hay una norma que certifica, que es la N14214, que son normas, que se exigen a nivel europeo y prácticamente mundial. Aquí todavía no se está certificando, pero sí los fabricantes, muchos, tratan de certificar lo más parecido a lo que sea 14214. Hoy deberíamos apuntar a eso y deberíamos ver algo concentrarnos en la estabilidad de la oxidación del producto. ¿Por qué? Porque si tenemos stock, vamos a tener, combinado con la humedad, vamos a tener problemas de oxidación prematura, ¿no? Yo interpretaría que por ahí porque Argentina ha exportado y exporta mucho biodiesel, depende más de razones políticas y de otras cosas. Pero desde el punto de vista técnico, si los compradores están en Europa, por ejemplo, se supone que es un biodiesel de calidad. Sí. Nosotros tenemos biodiesel de calidad, calidad de exportación, que certifican las normas de calidad internacional. En el uso,
hay muchos productores hoy. Mercado interno es otra cosa. En el mercado interno, quizás haya productores que no alcanzan a certificarlo. Sí que tenemos calidades o fabricantes que hacen exportación cumpliendo con las normas de exigencia. Debería, para uso vehicular, debería tratar de cumplir las normas, porque si no tenemos problemas de inyección, problemas de taponamiento de filtros, problemas en el rendimiento del vehículo. Así que ustedes están totalmente dispuestos a empujar con el B100, pero siempre que exista un producto de calidad. Exactamente, exactamente. Estamos alineados a lo que es un producto sustentable, un producto que cumpla con las normas de polución y por supuesto, en este momento estamos certificando Euro 5, y utilizando los biocombustibles es más fácil certificar Euro 5 y por supuesto que vamos en vía de certificar Euro 6 también con biogás, ¿no es cierto? Con biogás. Sí, bueno, he visto que tienen una línea también de gas en general. Sí, biogás es simplemente... Exactamente, biogás porque estamos en este programa, ¿no? Claro. Que la verdad que, por supuesto que hay distintos biocombustibles, ¿no? Bioetanol, HVO, que es la hidrogenación del aceite vegetal, y por supuesto existe el biogás. El biogás hoy no está, pero el funcionamiento del motor pasa a ser un motor de ciclo diésel a un motor de ciclo Otto. Necesitamos una chispa, resumidamente. Esa chispa que necesitamos es para encender la combustión. Ahora, sea un gas de origen fósil o sea un gas de origen... es metano. Es metano, exactamente. Con el 70% de metano, nuestros motores funcionan. Hoy tenemos un portfolio de motores en distintas potencias, estratégicamente para poderlo utilizar con cualquier biocombustible, ¿no? Y también con gas natural, digamos. Por supuesto. El gas natural, el gas fósil. Hoy tenemos, digamos, vehículos en la región de Mendoza. Ya no son prototipos porque esto en Europa ya funciona hace muchos años. Sí, también en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya sea GNC, gas comprimido, o GNL, licuado. Y también, bueno, estamos acompañando lo que es el proceso de cambio también en nuestro país y en el mundo de lo que son combustibles alternativos. En el caso del gas, por supuesto que estamos apostando a lo que es el transporte urbano, porque el transporte urbano, bueno, la contaminación es alta. ¿Con gas hay menos contaminación? Exactamente. El gas, digamos, nosotros bajamos, digamos, lo que es... Por supuesto no tenemos óxidos nitrosos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la cantidad de CO2 se reduce y por supuesto que yendo al biogás es, digamos, si nosotros venteamos, en este caso, metanol, estamos complicando lo que es el efecto invernadero. En cambio, quemándolo, estamos produciendo CO2 en menos cantidad. Un metro cúbico, del 27 al 30% es contaminación, supera al CO2 el caso de ventear metanol. En el caso de combustionarlo en una cámara de combustión estaríamos reduciendo ese 30% de contaminación, ¿no? Muy activa con todo este tema, pero además he tenido la oportunidad y el privilegio de participar del lanzamiento de una línea nueva de camiones. Eso ocurrió hace pocas semanas. Sí, Héctor, la verdad fue un orgullo para nosotros. Scania está hace más de 42 años en Argentina. Y me ha tocado vivir 2 lanzamientos de productos. Ya tengo unos años en la compañía y me ha tocado vivir 2 lanzamientos. Fue el último lanzamiento del nuevo producto, fue el lanzamiento más grande de la historia de Scania en el mundo y en Argentina también. ¿Ah, sí? Sí, nosotros nos estamos también transformando de una fábrica de camiones en una fábrica de soluciones de transporte y una fábrica sustentable para el medio ambiente. Entonces, esa transformación la estamos viviendo con este producto. Este nuevo producto apunta mucho a lo que es la seguridad, el confort y el medio ambiente en primer lugar. Yo tuve la oportunidad de manejar un camión el más grande de la gama, que daba miedo porque se va tan suavecito que uno piensa que abajo no pasa nada, así que se puede tragar cualquier cosa. La cabina hoy cuenta con muchos adelantos, todos pensados en confort y seguridad. Y en lo que es seguridad, hoy tenemos la conducción asistida, que es prácticamente una conducción que no deja librado nada, ningún impedimento al azar. Entonces va controlado y monitoreado también el conductor y con todas las normas de seguridad, por supuesto, ¿no?
¿Qué fabrican en Argentina? En Argentina está la fábrica en Tucumán. Sí. Es una fábrica que hoy tiene más de 700 empleados. La línea de producción es una especialidad de caja de cambio. Nosotros hoy tenemos un producto global. Los componentes de la caja de cambio hoy recorren el mundo y, digamos, la exportación, el 90% de lo que se produce es para el mercado de exportación, ¿no? O sea, en Sudamérica, las cajas de cambio de Sudamérica tienen componentes fabricados en Tucumán. Fantástico. Felicitaciones por todo esto, la verdad que un orgullo, y este compromiso con los biocombustibles que hizo que lo invitáramos acá a nuestro programa. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Faltaba más y nosotros enseguida continuamos. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra de la garra y la pasión, y del amor por la comida. Porque aprendimos de los abuelos que juntarnos a comer, más que alimentarnos, es compartir y festejar. Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Vamos a conversar nuevamente con Jorge Castro acerca de las tendencias agroalimentarias a nivel global y en particular con foco en lo que está sucediendo con China. Una de las cosas que está pasando y que está alterando los mercados en estos días es la irrupción de la fiebre porcina, que ha implicado cambios en los sistemas de alimentación, fundamentalmente en China, por esa pasión que tienen por las proteínas animales, dentro de las cuales el cerdo era el más importante. Exactamente. El cálculo que conviene hacer, Héctor, lo señalaste vos el otro día en este artículo tuyo en Clarín, es 1/3 de la producción de carne porcina en China, unas 130 millones de cabezas, se han perdido con motivo de esta peste de la fiebre africana. Sí. Esto tiene características, por cierto, de crisis en el momento actual, pero al mismo tiempo marca un cambio de tendencia, porque dada la importancia que tiene la producción de carne porcina en China, y en general el hecho de que es la principal productora de carne del mundo, porcina del mundo, y también la principal consumidora de carne porcina del mundo, esto ha modificado todo el comercio y la producción proteínica mundial. Por supuesto. El precio de la soja ha caído. Demanda derivada, digamos. Exactamente, el precio de la soja ha caído, el precio de la carne de cerdo ha aumentado. Sí. Y han aumentado muchísimo y cada vez más las importaciones de carne de cerdo de la República Popular. No hay cómo abastecerlos hoy así en un flash, en un momento. No hay. Ellos lo que hicieron fue tratar de modificar los hábitos de consumo. Incluso uno de los mecanismos es el precio. Se encareció el cerdo y los chinos van a comer otra cosa. Exactamente. Pero lo que me parece de interés observar, Héctor, es que esta crisis tiene, por cierto, un carácter agudo, pero al mismo tiempo provisorio. Claro. Tiende a resolverse en un plazo de 2 o 3 años. Pero lo que hay que tener presente es que las características del mercado chino hacen que, a pesar de que la crisis se supere, al mismo tiempo produce un cambio de tendencias. Claro. Un cambio de tendencias que en lo esencial es irreversible. Por lo tanto, lo que hay que prever es el hecho
de que China va a importar previsiblemente, en términos absolutos, menos soja del mundo. Sí. Y al mismo tiempo va a importar, en términos absolutos, mucha más carne de cerdo que la que ha importado históricamente. Por eso es estratégico esta apertura que hubo y que se anunció hace pocos días de la exportación de carne porcina argentina-china. Absolutamente. Que han autorizado la... Absolutamente. El problema entonces que se le presenta a la Argentina es la oferta exportable. Sí. Esto es, el mercado está abierto. Ahora, Jorge... Y la ocasión está presente. Exacto. El problema es tener que vender en ese mercado. Vamos a tener, pero estamos en desarrollo con el sector porcino. Claro. Pero el asunto es así. Los chinos, digamos, y hablando mismo del tema del jamón, en jamón tenés todas las categorías y tenés el pata negra, de jabugo, español. ¿Eso es una tendencia en China o los chinos van más bien a comer mirando otras cosas, no la sofisticación de una marca o la atención de cuestiones que tienen que ver con la nutrición, la salud? Conviene mirar más de cerca el fenómeno del consumo en China. En este sentido, el mercado de alimentos urbanos en China el año pasado ascendió en términos de valor a 180.000 millones de dólares. Es obra prácticamente en su totalidad de la nueva clase media china, constituida por 440 millones de personas, que van a ser 780. Hoy es un tercio de la población, digamos. Exactamente. Que van a ser 780 millones en 2025 y 1.000 millones en 2030. Lo que hay que tener en cuenta es que esta nueva clase media de 440 millones de personas hoy tiene un nivel de ingresos comparables a los norteamericanos, menores pero comparables, entre 35.000 y 45.000 dólares anuales. Lo que hay que tomar en cuenta además es que esta nueva clase media tiene gustos cada vez más sofisticados, porque es más educada, absolutamente digitalizada, y tiene además un componente fundamental que es el conocimiento del mundo. Porque de estos 440 millones de integrantes de la nueva clase media china, salen los 135 millones de turistas chinos en el exterior que hubo el año pasado. Qué bárbaro. 135 millones de turistas chinos en el exterior el año pasado, la mitad de los cuales fueron a Estados Unidos y Europa, y que gastaron cada uno por viaje y por cabeza la suma de 8.700 dólares, lo que significa que han gastado por cada uno por viaje más de lo que gastan los turistas norteamericanos y alemanes. La característica de esta nueva clase media, que es cada vez más sofisticada, no quiere decir que se asimile a los gustos de la clase media sofisticada de alto nivel de ingreso de los países avanzados, la norteamericana o la europea. Okay. Son gustos sofisticados de una nueva clase media muy educada, crecientemente, absolutamente digitalizada y muy viajada en el mundo. La característica que tiene los gustos de esta nueva clase media son hacia un consumo sofisticado, pero sencillo, elemental, no exótico, a diferencia de la clase media intelectual de la costa este o de la costa oeste norteamericana. En este sentido, el cambio de tendencias en el consumo de alimentos en China es formidable. El año pasado, la preocupación de esta clase media, sofisticada, viajada, absolutamente digitalizada, está referido al estilo de vida. Por lo tanto, a el problema de la salud y de la nutrición. Ajá. Y en ese sentido, entonces, uno puede pensar que no van a un Dom Pérignon, sino que por ahí toman un espumante o un buen Exactamente. vino. Y además, con una preocupación constante por el menor consumo de sal, por el menor consumo de azúcar. Eso es interesante. Ahí hubo un evento importante. Muy importante. El año pasado, las transnacionales norteamericanas o europeas, que están produciendo y vendiendo en China hace mucho tiempo, y son extremadamente exitosas allí, a veces tienen dificultades para comprender el cambio de tendencias. El año pasado, Coca-Cola Internacional, la marca más reconocida del mundo,
experimentó una caída de 18% en sus productos tradicionales por el hecho de que tienen un alto componente de azúcar. Ajá. Y la clase media china, la nueva clase media, lo que quiere es consumir menos sal, menos azúcar y menos grasas. No comer grasas, para decirlo de otra manera. Claro. Entonces, acá el problema del cambio de tendencias es absolutamente fundamental, porque tiene como correlato otro fenómeno que también conviene advertir, Héctor, que es el hecho de que el componente central de esta nueva clase media son matrimonios jóvenes, entre 18 y 29 años, sí, que tienen un alto nivel de ingresos porque los dos trabajan, los dos ganan lo mismo, sí, los dos tienen el mismo nivel de educación y, por lo tanto, gustos y preferencias. Y lo que significa esto es que prácticamente este sector fundamental de la nueva clase media ha dejado de cocinar en su domicilio. ¿Quién cocina? Yo no voy a cocinar y ella tampoco. No tienen tiempo, además. No tienen tiempo. Además, lo que hacen es comprar por delivery. Claro. Sí, sí, un delivery que reúna ciertas condiciones. Tienen que ser productos que no tengan, que tengan escasa sal, no tengan componentes azucareros, no tengan, por lo tanto, grasas. Claro, qué notable. Y esto hace que esto es un mercado de 625.000 millones de dólares, el consumo de alimentos comprados en el exterior de los domicilios, es el que asciende este mercado en esta nueva clase media china y en general en el conjunto del país. Jorge, más que interesante, vamos a seguir conversando sobre estas tendencias nutricionales alimentarias que tienen que ver también con la absolutamente. Esto va a afectar el consumo de carne de cerdo y por lo tanto esta crisis que se experimenta en el momento actual con la fiebre africana se va a superar en un plazo de 2 o 3 años, pero va a dejar un cambio de tendencia seguro. Gracias, Jorge, y la seguiremos más adelante. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Congreso Maizar 2019. El despegue internacional. Expertos del país y del exterior debatirán sobre políticas que pueden complementar a los países vinculados al mercado global del maíz. Te esperamos para pensar juntos cómo la exportación puede agregar valor a la cadena de maíz y del sorgo. Maizar 2019, martes 28 de mayo, Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. Quería referirme, para ir cerrando esta edición del Campo, la Industria Verde, a una nueva gabela que impacta sobre todo la economía y también sobre el sector agropecuario, que es este aumento de la tasa de estadística que pasa de 0,5% sobre todo los productos importados, a 2,5%. Señores, esto no es una tasa, esto es un derecho de importación. Y es un derecho de importación que no apunta, dado su nivel, a resolver alguna cuestión de competitividad o de protección de cierto sector o de toda la economía, sino que apunta fundamentalmente a recaudar. Esto que se conoció esta semana es la respuesta
diría a nivel de plan B, de una intentona que había habido la semana anterior y que tuve un poco la oportunidad de divulgar a través de las redes sociales, que fue el intento de modificar los derechos de exportación a través del mecanismo de limpiar ese sistema que hay de quita de 3 o de 4 pesos según el tipo de producto y convertir esa retención o ese derecho o ese tipo de cambio diferencial en directamente un porcentaje. Se hablaba del 10%, en el caso de las hojas se iba a ir al 30%, estaba entre el 27 y el 28%, lo cual significaba realmente alterar mucho las reglas del juego. Cuando trascendió el rumor, inmediatamente los exportadores empezaron a declarar exportaciones, como se hace habitualmente cuando surge el rumor de que va a haber una modificación. Enseguida tratan de protegerse porque hay negocios ya hechos y hay que de alguna manera cerrarlos a nivel de tipo de cambio. Entonces, no faltó quien opinara que era una operación, un legislador que dijo fruta y otros que dijeron rumores infundados, etcétera, etcétera. Las entidades fueron a hablar con el propio presidente Macri y con el secretario de Gobierno de Agricultura, de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, y dijeron, le desmintieron, no hay nada de esto, no hay nada de esto. Pero en realidad el gobierno estaba necesitando 700 millones de dólares, no los logró por ese mecanismo, bajo la presión del Fondo Monetario que había orientado un poco a esta decisión, y una semana después aparecen los 700 millones de dólares o la búsqueda de los 700 millones de dólares a través de este 2% de aumento en lo que serían los derechos de importación, porque objetivamente se trata de derechos de importación. Esta es la realidad. No pudieron ir por el lado de los derechos de exportación, que impactan fundamentalmente en el sector agropecuario y que hubieran sido realmente muy detrimentales, pero sí van por el lado de los costos. El campo tiene la particularidad de que una parte importante del costo, entre el 30 y el 50%, es el sustrato, es la tierra, y eso no está sujeto ni a derechos de exportación ni a tasas de importación. Es el insumo que está de alguna manera independizado de estos avatares, pero sí impacta sobre todo los insumos que necesita la producción para ir adelante con la cosecha. Estos insumos son fundamentalmente los insumos, los elementos tecnológicos, y todos están impactados de una manera u otra por esta tasa de importación. No importa si el producto se fabrica o si no se fabrica en el país. Veamos el caso de fertilizantes. Los fertilizantes importados se encarecen un 2%, y bueno, el nacional necesariamente va a ir tomando ese nuevo techo o ese piso. Esto se mueve de esta manera. Entonces, así como los derechos de exportación complican mucho la ecuación tecnológica porque obligan a usar más unidades del producto obtenido para pagar una unidad del insumo necesario para producirlo, en el caso de los derechos de importación también encarecen la tecnología. No en la misma proporción, pero también la encarece. Cualquier retoque al tipo de cambio, cualquier alteración en eso modifica la ecuación de incorporación de tecnología, con un agravante en este caso. Esto aplica también sobre la soja que estaba ingresando en la Argentina por admisión temporaria. Hay compromisos tomados por la industria aceitera de importar soja para agregarle valor en la Argentina y exportarla con valor agregado. Al imponerse, es un negocio de muy pequeño margen, pero que hace que la industria pueda mejorar un poco sus márgenes operativos. En la medida en que se impone este 2% de aumento de los costos de importación, se hace totalmente inviable este negocio, esta actividad que implica 4 millones de toneladas o más en un año en el que todavía va a quedar capacidad ociosa sin poder utilizarse a pleno. Me parece que son pequeñas cositas que se convierten en grandes problemas en la medida en que estamos afectando a los principales productos de exportación de la Argentina. Hasta la semana que viene.